Muy buenos días, jóvenes. Prosiguiendo con la clase de los números enteros, hoy vamos a ver dos conceptos que son bastante interesantes. El primero de ellos es el criterio de comparación entre dos valores enteros y anterior a eso tenemos que estudiar a profundidad el concepto de la recta numérica, que es un concepto de suma importancia para operaciones posteriores que vayamos a realizar. Yo soy José Enrique Mota y acompáñenos a este video. Bien, entonces, antes de siquiera nosotros adentrarnos a tratar con la recta numérica, es prudente que veamos para qué se utiliza. Leyendo, tenemos que la recta numérica se trata de una línea unidimensional en el cual yo puedo graficar puntos, más concretamente números enteros. Bien, la recta numérica es aquella figura unidimensional que me sirve para poder graficar valores enteros. De este modo, la recta numérica facilita la suma y la resta, cosa que vamos a ver más adelante. Bien, resultando muy útil cuando se desea enseñar estas operaciones a alguien. La recta numérica es de suma importancia. Todo aquel que estudie los números enteros por obligación tiene que tratarla, debido a que se utiliza en muchos aspectos de la vida diaria y resulta bastante sencillo nosotros poder realizar operaciones que más adelante nosotros vamos a encontrarnos. Entonces, formalmente la recta numérica está conformada por tres partes. Déjame buscar el para poder señalar de mejor manera. Entonces, como valor central o punto de referencia, vamos a tener el cero. Este cero es el punto neutro, el valor de partida. De aquí es de donde yo voy a salir a contar los otros valores. Entonces, a la derecha del cero, que es toda esta partecita aquí, debo de ubicar los números enteros que sean positivos. Por lo general, siempre se le coloca un signo de más aquí arriba. Bien. Y ustedes lo pueden ver fácilmente. Todos los valores positivos son aquí que se marca. Positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, etcétera. Bien, ¿dónde empieza? Bueno, empezamos a contar desde el cero. Bien, a partir desde el cero venimos 1, 2, 3, 4 y seguimos así hasta el infinito que sea positivo. Bien, de forma contraria, tenemos que a la izquierda del cero tenemos los valores negativos. Bien, y aquí los pueden ver a ustedes escritos: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etcétera. Bien, ese recorrido se realiza desde el cero hasta el infinito negativo. Bien, y por lo general siempre se coloca un signo de menos aquí arriba. Entonces, esa es la parte o la relación que tenemos que tener en cuenta. En el medio, nuestro valor céntrico siempre ha de ser el cero, porque es un valor idóneo que no me asume una postura positiva o negativa. Es un valor que se mantiene neutro y es especial para nosotros utilizarlo para ubicar. Sabemos que si queremos graficar un número positivo, debemos irnos siempre a la derecha del cero. Bien, todo lo que sea positivo debe de graficarse a la derecha del cero. Y por el contrario, todo lo que sea negativo ha de graficarse a la izquierda del cero. Siempre debe existir esa relación, esa propiedad. Derecha, izquierda. Positivo y negativo. Ojo, no siempre la recta numérica va a estar colocada de forma horizontal. En algunos libros y en algunas aplicaciones pueden salir perfectamente una recta numérica que esté colocada de manera vertical. Si está de forma vertical, prácticamente se utilizaría lo mismo. Vamos a borrar todo esto y vamos a tomar el lápiz otra vez. Suponiendo que la recta numérica hubiese estado colocada de forma vertical, yo hubiese tenido una línea. En el medio hubiese tenido un valor central que es el cero. Entonces, arriba del cero, ¿qué valor hubiese graficado? Bueno, los positivos. Y debajo del cero, ¿cuál valor hubiese graficado? Exactamente, los negativos.
Bien, siempre ha de existir esa relación. Bien, por lo general, ustedes cuando vayan a su libro de texto o a cualquier otro material, siempre van a encontrar la recta numérica colocada de forma horizontal, ya que de esta manera se pueden hacer las cosas mucho más rápido y mucho más práctico siempre. Entonces, refrescando la memoria, valores positivos siempre están a la derecha del cero y valores negativos siempre están a la izquierda del cero. Entonces, hay otra partecita aquí bastante interesante. La recta numérica, nosotros aclaramos que era uniforme. Por lo tanto, la distancia que hay de un punto hacia otro con respecto del cero siempre debe de ser igual a la de su opuesto con respecto del cero. Entonces, vamos a buscar. Mire, el cero es esta partecita que se encuentra aquí. Supongamos que yo quiero ubicar positivo 4. Yo simplemente tengo que correr 4 lugares a la derecha después del cero. 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a encontrarme con un 4, pero ¿qué signo va a tener? Bueno, dijimos que lo graficamos hacia la derecha y por lo tanto es positivo. Bien, si yo quisiera un 4 negativo, yo buscara el valor en unidades que es 4, pero recordemos que los números negativos siempre se escriben a la izquierda. Entonces yo hubiese partido desde aquí. 1, 2, 3 y 4. Ahí hubiese tenido mi valor negativo. Si usted se fija, lo contrario de un número positivo es un número negativo. Y en este caso es curioso porque 4, que es este valor que tenemos aquí, y menos 4, que es el valor que tenemos aquí, se encuentran a la misma distancia. O sea, tenemos la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí. ¿Significa que 4 y menos 4 es lo mismo? No. Sin embargo, a nivel de distancia, si me voy meramente por el aparato de forma geométrica, dimensionalmente hablando, sí se encuentran a una misma posición. Bien, entonces, recapitulando esta partecita, los valores enteros positivos se encuentran a la derecha. Solamente tengo que contar las unidades que ésten poseen. Y los valores negativos se encuentran a la izquierda siempre y cuando yo ubique las unidades necesarias. Entonces, lo pasamos, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Por lo general, la práctica que vamos a ver hoy, yo le voy a dar un tipo de recta. Esa recta va a contener valores numéricos, sin embargo, yo no se los voy a dar. Va a depender totalmente de su interpretación. Entonces, esto es bastante sencillo. Yo quiero que me digan cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D, cuánto vale E y cuánto vale F, partiendo de esta imagen. Entonces, esto es bastante sencillo. Ya sabemos que los valores que estén a la izquierda del cero por default son negativos. Y sabemos que los valores que estén a la derecha del cero son por default positivos. Entonces, ya en esa parte vamos ganando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar cuántas unidades a partir del cero es que ocupa ese valor. Entonces, vamos con el valor A, por ejemplo. Vamos a ver cuánto vale A. Si yo salgo del cero, con A yo me muevo 1, 2 y 3. Me moví 3 unidades, pero me moví hacia la izquierda. Por lo tanto, ese 3 debe de ser negativo. Bien, y ya ahí encontramos el valor de A. Vamos con el valor de B, por ejemplo. Déjame ver si me da espacio. Ok. Vamos con el valor de B. Con el valor de B es mucho más fácil. Si me fijo a simple vista, está a la izquierda del cero. Ya sé que por default es negativo. Ahora bien, ¿cuántas unidades me muevo? Bueno, con B solamente me muevo una unidad. Entonces, B tiene que equivaler a 1 negativo. Bien, vamos con C.
Si me fijo, C está del lado de los positivos, ¿cierto? Entonces ya yo sé que C va a ser un valor positivo. Ahora bien, ¿a cuánto asciende ese valor? Bueno, yo me muevo una unidad a la derecha para encontrar a C. Por tanto, C va a valer 1 positivo. Recordando la clase pasada, le dije que los números positivos se pueden escribir de dos maneras. Si quería, le colocaba el signo de más, y si quería, no se lo colocaba. Vamos con D, por ejemplo, que a simple vista también, ¿en qué lado está? ¿En el positivo o en el negativo? Exacto, está del lado positivo. Ahora, ¿cuántas unidades tengo que correr para llegar hasta D? Bueno, ahí hay una y ahí hay otra. Entonces son 2 unidades positivas. Bien, entonces vamos con la E. La E, a simple vista, ¿de qué lado está? ¿Derecha o izquierda? Exacto, está del lado de la derecha, por lo tanto E es un valor que va a ser positivo. ¿A cuánto asciende ese valor? Bueno, yo corro la línea. 1, 2, 3 y 4. Ahí en ese puntito está mi valor E. Por lo tanto, E tiene que valer 4 positivo. Por último, vamos con el valor F, que está del lado totalmente contrario. A simple vista, F está a la izquierda de 0, por lo tanto, tiene que ser sí o sí un valor negativo. Entonces, corro 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos detenemos con nuestro valor F y colocamos el signo de menos y el 5. Bien. Ese ejemplo es bastante sencillo, es bastante práctico. Espero que lo repasen si tienen alguna duda. Básicamente esa parte es lo que va a venir para su práctica de hoy. Bien, si está a la derecha es positivo y solamente tengo que contar las unidades o la rayita, como usted quiera decirle. Y si está a la izquierda, por el contrario, ya yo sé que es negativo. Y hago lo mismo, cuento las rayitas o las pequeñas unidades. Bien, luego de que ya vimos cómo más o menos se ubican los valores dentro de la recta numérica, es importantísimo que nosotros entendamos el concepto de comparación. Para la comparación, nosotros también nos vamos a valer de la recta numérica. Y es algo que hay que tener bastante presente. Yo voy a tener 3 casos por lo general y es cuando yo comparo un número positivo con un número positivo. Cuando yo comparo un número negativo con un número negativo. Y cuando yo comparo un positivo y un negativo. De los 3 casos, el último caso, ya sea, dígase, el de comparar un positivo con un negativo, es el más sencillo. Pero antes de, vamos a leer. Comparación de números enteros. Es un proceso de suma importancia debido a que busca establecer un orden entre los valores enteros. Es decir, establecer cuál es mayor o cuál es menor entre dos valores. Es de suma importancia porque con los números enteros, posteriores operaciones va a depender de qué tanto mayor o qué tanto menor sea un valor con respecto del otro. Entonces, para dicho proceso, es de suma importancia tener presente la recta numérica, ya que mediante esa comparación es bueno que nosotros la ubiquemos en la recta numérica. Entonces, por lo general, ya ustedes saben, el 0 es el valor central, derecha los valores positivos, izquierda los valores negativos. Entonces, vamos con el primer criterio de comparación. Bien, entonces vamos a establecer el primer criterio que vamos a utilizar y es el de comparar un número positivo con un número negativo. Si leemos, simplemente vamos a tener que dice que entre un número positivo y un número negativo, siempre, y oiga esa partecita, siempre va a ser mayor el valor positivo, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea. Entonces, vamos a buscar y vamos a resolver este pequeño ejemplo. Vamos a comparar 6 positivos y 7 negativos. Si nos llevamos o si más o menos tomamos en consideración ese criterio, el 6 es más grande
que 7 negativo. Y usted se estará preguntando, ¿por qué, profesor, si el 7 es más grande? Bien, al criterio que nosotros nos referimos hay que hacer bastante alusión a la recta. Por lo general, un número positivo siempre va a ser mayor que un negativo. Incluso lo podemos ver en la vida diaria. ¿Qué usted prefiere? ¿Tener 6 pesos en los bolsillos o deber 7? Con esa simple comparación ya usted puede tener una idea. Siempre es favorable un valor positivo a un valor negativo. No importa si esté más grande o sea más pequeño. Por ejemplo, entre 10 positivo y 10 negativo, no hay mucho que hablar. El positivo es más grande. Y entre 123 negativo y un 1 positivo, no hay mucho que hablar. El 1 es más grande por el simple hecho de ser positivo. Bien, por eso le dije y le hice la salvedad de que este es el criterio más fácil. Entre un número positivo y un número negativo, el positivo siempre más grande. Bien, segundo criterio. Entre un positivo y un positivo. Si leemos, dice que entre dos valores positivos, el mayor de ellos será el que se encuentre más alejado del cero u origen. Y aquí le quiero resaltar esta partecita que nosotros podemos ver en la imagen. Dentro de los números positivos, quien está más lejos del cero va a ser mayor. Bien, mientras más cerca usted esté del cero, más pequeño usted va a ser. Y tiene todo el sentido, porque por ejemplo, entre un 1, entre el 1 y el 3, ¿cuál está más cerca del cero? Pues lógico que el 1. Bien, entonces, como el 1 va a estar más cerca del 0, va a ser más pequeño que el 3. Entonces, ese criterio es bastante sencillo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a buscar mi pluma. Entonces, entre 10 y 4, obviamente que 10 es más grande que 4. Ahí no hay que buscar mucho. Pero si usted se fija, si usamos el criterio de la recta, es también lo mismo. ¿Cuál está más cerca del 0? ¿El 10 o el 4? Exacto, el 4 está más cerca del 0, por lo tanto es más pequeño. Bien, seguimos. Entre 14 y 5, ¿cuál es mayor? Bueno, no hay que discutir mucho. El 14 es más grande que el 5. Ahora, si usted lo quiere ver por la recta, también es igual. Entre uno y el otro, ¿cuál está más cerca y cuál está más lejos? Bueno, el 5 está más cerca del 0 y el 14 está más lejos del 0. Por lo tanto, 14 va a ser más grande que 5. Bien, entre 0 y 1. Sencillo, el 1 es más grande que el 0 por default. Bien, inclusive si usted hace el criterio de la comparación, ¿cuál está más cerca del 0? ¿El 0 o el 1? Obviamente que el 0 va a estar más cerca del 0 porque es el mismo valor, valga la redundancia, y va a ser más pequeño que 1. Y por lo tanto, ya este último entre 2 y 8, el 8 es más grande. Bien, también lo podemos ver en asunto monetario. ¿Qué usted prefiere, tener 10 o tener 4? A simple rasgo, tener 10. Y por lo tanto el 10 va a ser mucho más grande que el 4. Bien, entonces, como les dije, hay diferentes formas de ver todo esto. Si usted quiere, puede verlo desde el aspecto monetario. Si usted quiere, puede ceñirse estrictamente al criterio de la recta numérica o por simple lógica, por simple comparación. Ojo aquí, que esta parte es bastante interesante. ¿Cómo yo comparar o saber cuál es más grande entre un negativo y un negativo? Bien, procedemos a leer. Siempre, muy importante, hay que leerlo todo. Entre dos valores negativos será mayor el valor que se encuentre, y ojo aquí esta partecita, más cerca del cero u origen. Procedo a leer otra vez. Entre dos valores negativos será mayor el valor o la cantidad que se encuentre más cerca del cero u origen. Nótese que este es un criterio
totalmente opuesto al que nosotros vimos anteriormente. En el criterio positivo y positivo, quien esté más lejos del cero va a ser el mayor. Entonces, en el criterio negativo será todo lo contrario. Quien esté más lejos del cero va a ser más pequeño. Bien, también leemos que será mayor entre los negativos aquel valor que sea más pequeño. Entonces, vamos a resolver este pequeño ejemplo. Bueno, en esa parte de la edición se me olvidó colocarle una raya, pero no importa. Entonces, vamos a verlo de las tres formas. Bien, entre menos 6 y menos 8, ¿cuál se encuentra más cerca del cero? Exacto, el menos 6. Por lo tanto, menos 6 va a ser más grande que menos 8. Y usted ahora se llevará la mano a la cabeza y dirá, pero ¿cómo es posible si menos 8 es más grande? Bien, recordemos el criterio que acabamos de mencionar no hace mucho. Será mayor quien más cerca esté del cero. Bien, también usted lo puede ver desde el aspecto monetario. Por ejemplo, ¿qué es preferible o favorable? ¿Deber 6 o deber 8? Exacto. Deber 6 es siempre más favorable que deber 8, porque nos estamos refiriendo, estamos haciendo alusión a una deuda. Bien, sigamos aquí. Menos 7 y menos 11. Entre menos 7 y menos 11, ¿quién se encuentra más cerca del cero? Pues obviamente el menos 7 y por lo tanto ese va a ser el mayor valor. También lo podemos ver con el criterio monetario. ¿Qué es preferible, deber 7 o deber 11? Exacto, siempre es preferible deber 7. Bien, y aquí 3/4 de lo mismo. Entre deber 15 y deber 1, ¿cuál es lo más formidable o lo más recomendable? Obviamente, deber 1. Por lo tanto, menos 1 será mayor. Bien, también lo puede ver con el criterio de la recta. Entre menos 15 y menos 1, ¿cuál de los dos valores está más cerca del cero? Exacto, el menos 1, por lo tanto es mayor. Bien, y por último, entre menos 3 y menos 2, el mismo criterio. ¿Cuál de los dos está más cerca del cero? Obviamente ese es el 2 negativo, por lo tanto es más grande. También lo podemos ver desde el aspecto monetario. ¿Qué es preferible? ¿Deber 3 o deber 2? Exacto, deber 2. Bien, entonces esos son básicamente los criterios que yo les quiero enseñar el día de hoy. Creo que hasta aquí es todo. No olviden repasar y ver el video cuantas veces ustedes lo necesiten para refrescar un tanto la memoria. No olviden suscribirse a mi canal, máxima difusión a este video para que otros compañeros se enteren del trabajo que estamos haciendo. Y a continuación van a elaborar una chiquita que les voy a dejar. Sin nada más que agregar, maestro José Enrique Mota se despide. Espero que pasen un buen día.